Muy bien, vamos a abrir en Segunda de Samuel, capítulo 6. Dejamos los saludos para otro día. En Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Ahí ocurre algo, una historia llamativa dentro de las tantas que tuvo el rey David. David va con 30.000 hombres, cantidad, siempre cantidades, ¿no? Y va a trasladar el arca y decide trasladarla de la casa de Abinadab quiere trasladarla a su ciudad. Mientras traslada el arca, la lleva en un carro nuevo. Ahí está Usa y Jairo, los dos hijos de Abinadab. Y trasladaba el arca. Mientras él trasladaba en el arca, ahí Jairo estaba en la parte de adelante de los bueyes, tropiezan los bueyes. Y Usa toca el arca porque se iba a tambalear, posiblemente se podía caer, y cayó muerto, cayó muerto. Claro, esto le dio mucho temor a David, tanto temor que él dijo: ¿cómo voy a llevar el arca a mi casa? No la puedo llevar, no debo llevarla, y le dio mucho temor. Y puso el arca en casa de Obed-edom. Y dice las escrituras que el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Y la casa de Obed-edom fue bendecida inmensamente, inmensamente. Y llegó a oídos de David, diciéndoles: el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, como sabes, y su casa fue bendecida. Esto hizo que David vuelva a buscar el arca y lo haga de acuerdo a las escrituras, al mandato de Dios, que el arca no debía ir en un carro nuevo, sino en los hombros de 4 levitas, con las barras, los barrales, en los hombros de aquellos hombres de Dios, escogidos por Dios. Y mientras los llevaba, David hizo sacrificios sobre semejante acto. Habitaba la presencia del Señor en ese lugar. Y él le explicó al pueblo y entendió cuál había sido la magnitud de su error y cómo le había pesado que el hijo de Abinadab había muerto. Tal vez con una buena intención, bien intencionado, que el arca no caiga y se rompa, pero la tocó y murió, solamente porque la orden de Dios y el mandato de Dios para trasladar el arca era de otra manera, era de la manera que Dios lo había mandado, era la manera en que Dios le había agradado y la lleva. Luego de llevar el arca y que pasan esos 3 meses, él lleva el arca y mientras la lleva, él iba con un regocijo tremendo. Había cambiado el objetivo, se había dado cuenta que no era una cuestión de formas, sino que era la forma de Dios. Lleva el arca y mientras lleva el arca la lleva con danza, la lleva con alegría, la lleva con gozo. Llega al lugar donde está el pueblo, les da pan, les da alimento, alimenta de alguna manera al pueblo. Ustedes conocen cómo sigue la historia después. La esposa Mical lo ve de lejos y dice: cuán honrado ha quedado el rey de Israel saltando delante de las doncellas. A lo que David le dijo que había hecho eso delante de Dios. Y después no se llegó más a su esposa. Una historia que tiene altibajos y tiene ribetes muy interesantes. Las formas que Dios tiene. Me llama la atención porque en estos tiempos Dios lo que quiere de su iglesia, ya no está el arca, no están aquellos levitas que llevaban el arca, está la iglesia, está el velo del templo que fue rasgado de arriba abajo cuando Jesús entrega su vida en la cruz. Está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está la amada. Y lo que el Señor busca de su iglesia, de su amada, es ese culto vivo y racional. Ese culto donde
podemos darle absolutamente todo al Señor, donde le debemos dar nuestra vida, que no es el show, no es una plataforma dando un recital, es ese culto vivo de una iglesia, de un pueblo que interpreta qué es lo que Dios quiere a través de las Escrituras. Y hubo un hombre que fue Obed-edom, que cuando el arca es llevada a su casa, él le presta mucha atención al arca. No solamente para él fue una gran bendición su casa, no solamente fue bendecida su casa, aunque no especifica de qué manera fue bendecida, porque no es que especifica y dice, bueno, fue bendecida de esta manera, fue bendecido con sanidades, fue bendecido con multiplicación, fue bendecido en su economía, fue bendecido. No, dice fue bendecida. Y fue bendecida la vida de Abinadab, como el eje principal de esa casa. Hablábamos días pasados la importancia que tiene tener un encuentro con el Señor. Que yo creo que fue lo que le pasó a Abinadab. Tuvo un encuentro con Dios en su propia casa, porque el arca estaba ahí. Las vidas son marcadas cuando tienen ese encuentro con Dios. Sin un encuentro con Dios pasa a ser una religión más. Cuando una vida tiene un encuentro con Dios, se va a ver la diferencia. Ya los que vengan nuevos necesitamos que tengan un encuentro con Dios. Pero ese encuentro con Dios lo van a tener y es la iglesia, nosotros los más viejos, los que tenemos que mostrarle cuál es el camino. Nosotros les mostramos cómo es el camino. Miren, ustedes vieron cómo hacen hasta aquellos animales tan poderosos como los leones, los tigres. Les enseñan a la cría cómo tienen que cazar. Todos los animales, no hay uno que no le muestre a su cría cómo va a sobrevivir. No hay uno. El león va a llevar a sus cachorros y al principio va a matar y le va a llevar la comida. Pero después la misma madre, la leona, va a llevar a los cachorros y va a cazar y les va a enseñar a cazar. Es más, llevan la cría pequeña, viva, se la dan a ellos para que aprendan a cazar, para que aprendan a comer, para que aprendan a sobrevivir. La iglesia no, hay hermanos que por ahí no terminan de darse cuenta, hablo en general, no hablo de ustedes, pero no termina de darse cuenta a veces la gente de la iglesia, la importancia que tiene nuestra misma participación en ese culto vivo. ¿Para qué? Para que los que vienen por detrás sepan cómo es el camino, por dónde es. Cuando uno se presenta delante de Dios en ese culto vivo, se entrega todo, salvo que esté enfermo y no se sienta bien, o sea mayor de edad y se queda sentadito, pero si no, uno se entrega todo. Y saben, así es como van viendo los más jóvenes. Van viendo, es por este camino. Por eso, entre tantas cosas, cuando el apóstol Pablo dice, si la trompeta, dice, creo que a los Corintios, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? Es un sonido que si la iglesia da un sonido incierto, no se prepara para la batalla. Y la iglesia debe dar un sonido con dirección, no sin dirección, con mucha
dirección. Es por este otro camino. Por eso a veces uno hace tanto énfasis y dice, ¿qué cosa cuando la iglesia se vuelve en un verdadero, en una especie de show, donde es la oscuridad del salón, la iluminación de una plataforma, aún con luces raras, tenues? Parece que se está haciendo una especie de microclima a través de luces, a través de efectos, a través de sensaciones. Y el culto a Dios no es una cuestión de sensaciones, no es una cuestión de espectáculo, es una cuestión de entrega, que incluye e involucra absolutamente un montón de cosas. En los cultos hay oraciones que son dirigidas a Dios, pero que edifican la iglesia y que muestran aún a los nuevos o a los más tímidos cómo es por este camino, que la iglesia es edificada y que Dios habla. Pasa lo mismo con las profecías. Cuando se da una profecía, nosotros acostumbramos que se ve a los pastores y dicen, mire, el Señor me mostró tal cosa. ¿Para qué? Para que el pastor pueda discernir si esa es una palabra de Dios o una palabra de la carne. Yo he escuchado profecías en distintos lugares con mucho olor a carne y he escuchado profecías que han venido del trono de la gracia de Dios, guiando a un hermano y a otro, edificando la iglesia, consolando, exhortando. ¿Qué es lo que produce la profecía? Y ese es el culto vivo. Cuando uno le pone otros ingredientes, pasa lo que le pasó a David. Hagamos algo moderno para Dios. Llevemos el arca en un carro nuevo. ¿Qué mejor que darle a Dios un carro nuevo? Se va a poner contento un güey que nunca había trasladado a nadie. Un arca que se hizo especialmente para esto. Sin embargo, cuando Usa tocó el arca, murió. ¿Por qué? Porque no era el modo de Dios. Dios no quería la modernidad. Dios lo que quería era su mandato, que el arca vaya sobre los hombros de 4 levitas. ¿Qué es lo que Dios pretende de su iglesia? Un culto vivo, no un culto muerto. Un culto vivo de 5 personas o de 200 personas o de 10.000 personas, pero que sea un culto vivo. Tenemos que saber que los que vienen por atrás van a ver cómo da la iglesia, qué concepto tiene la iglesia de culto. A mí me llama la atención cuando veo espectáculos, veo muchas veces en distintos lugares que cada uno haga como quiere, chicas con banderas adelante. ¿Sabe qué es lo que reemplaza las banderas? Normalmente en esos lugares las chicas están adelante con banderas y que le quieren dar un símbolo especial. ¿Sabe qué es lo que ha cambiado esas banderas? Evita que el pueblo justamente pase adelante a darle ese culto vivo. Y termina en un gran espectáculo, donde estoy sentado en una silla, donde veo banderas, donde veo una banda que toca, y yo mientras tanto paso a ser un expectante más, un espectador más, alguien más del público. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que yo lleve la leña, que mi vida sea la propia leña, que mi vida sea el propio sacrificio. No es un espectáculo, es mi vida. Por eso cada cosa que hacemos para el Señor, que es maravilloso porque lo hacemos de corazón, con pureza. Le pedimos que nos limpie, que nos lave, que nos marque. Ha de ser como un sacrificio vivo. Que nunca nos dejemos confundir. Que siempre tengamos claro esto, que es parte de la visión de la iglesia, que nos vamos a equivocar un montón de cosas, ni lo dude, pero que hay cosas que son elementales en una congregación. No, pero en tal congregación lo hacen y les va bárbaro, hasta que el arca se mueva un poquito y aparezca un USA y la toque y caiga muerto. Y después vamos a ver. Y es así, es sencillo. Obed-edom lo interpretó de tal manera, fíjense que Obed-edom no hizo nada, el arca la pusieron,
no la tocó, porque si la tocaba, moría. Él sabía que no la tenía que tocar, pero estaba ahí y Dios lo bendijo. Y Dios lo bendijo. Su vida fue bendecida. ¿Saben que después que el arca es trasladada a la ciudad, fue trasladada el arca a la ciudad de David, ¿saben qué hizo Obed-edom? Se fue detrás del arca. ¿Por qué? Dijo, ni loco yo dejo el arca, la presencia de Dios. Me voy. ¿A dónde? A donde está el arca, a donde está la presencia de Dios. Me voy ahí. Y esto tiene un montón de símbolos y de cuestiones espirituales, donde la iglesia se reúne, que pone el nombre del Señor en alto, ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo. Donde suena la trompeta, ahí voy a ir yo. ¿Qué es donde tiene que ir la iglesia? Donde suena la trompeta, donde sale el anuncio, la iglesia se congrega para glorificar el nombre de Dios, ahí tengo que estar yo. No puedo faltar. ¿Por qué? Porque la iglesia cita. Porque hay una finalidad. Hay una finalidad. No quiero ni profundizar en la importancia de alabar a Dios con entendimiento. Muchas veces uno hace énfasis y dice cuidado con los volúmenes, porque cuando hay muchos volúmenes la iglesia no puede cantar porque está desbordada por los volúmenes. Los volúmenes bajos, ¿para qué? Para que se escuchen los que están acá, para que se escuchen los instrumentos con delicadeza, para que se escuche la iglesia cantando. A veces hay detalles que lo hacen los hermanos que dirigen los cultos, que bajan los micrófonos, hacen callar a los músicos y es la iglesia alabando el nombre del Señor. ¿Esto es necesario? Sí, porque es parte del culto vivo con entendimiento que le damos al Señor. Lo que es la alabanza en el Espíritu y a algunos algunos no les entra. Derrame su alabanza en el Espíritu como cántico nuevo. Pídale victoria a Dios en esa área, porque la alabanza en el Espíritu llena este lugar de una alabanza que es para Dios. No lo entiendo. Hermano, el cántico nuevo está repleto toda la iglesia, todas las escrituras. La alabanza en el Espíritu. Toda. No es para el otro, es para mí. Para que aun cuando vengan los nuevos, interpreten lo que la iglesia está haciendo. Cuando dice la Biblia que las Escrituras, que el Señor habita en medio de las alabanzas de la iglesia, es porque cuando la iglesia se ocupa de todo esto, el Señor comienza a obrar indefectiblemente. Y nuestras vidas son bendecidas. El otro día mencionaba sobre el servicio directo e indirecto, lo aclaraba, el servicio indirecto, el servicio al hermano, el servicio directo, el culto a mi Dios, a nuestro Dios. Es ahí donde ocurren las cosas. No es que yo vengo, pastor, de otra iglesia donde no había ni un poquitito de alabanza en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Y lo voy a decir con temor y reverencia. Porque hay iglesias que no han tenido luz en esta área. No estoy diciendo que somos mejores. Estoy diciendo que Dios nos dio hace muchos años una luz en esta área y a otra iglesia le dio una luz en otra área. Pero en esto mi corazón tiene que abrirse delante de la presencia del Señor. Hágalo en su casa, hágalo, anímese, no hay que cansarse de esto. A veces uno ocurre cuando le quiere enseñar algo a alguien, le enseña y no lo capta, le enseña y no lo capta, le enseña y no lo capta. Hagamos una cosa, damos vuelta a la página, vamos por el capítulo. Esta materia la darás en diciembre. Pero llega un momento que uno lo tiene que aprender esto, porque es parte de este derramarnos delante del Señor. Hay un texto que es maravilloso de David, cuando él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es esta heredad. La heredad es que estamos en un lugar donde
donde está la presencia de Dios. Y si está la presencia del Señor, yo me tengo que derramar delante de Él. Ahora, para no irme, y ya casi un ratito terminando, que da para tanto esto. La vida de Obed-Edom fue tan bendecido que él tuvo una descendencia de 62 familiares. Y yo ahora sí los voy a invitar que lea el texto de Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, que habla lo que ocurrió cuando el arca del Señor, el arca donde habitaba la presencia del Señor, fue llevada e instalada. Y dice Crónicas 26:1, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselamía, Zacarías el primogénito, Gedial el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elionaín el séptimo. Los hijos, escuche, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Diga conmigo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaía, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaía, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. 62 de Obed-Edom. ¿Sabe por qué? Porque el arca estuvo en su casa y él le prestó atención al arca. No la tocó. No la tocó. No la podía tocar. Pero estaba ahí. Y donde se pone la presencia de Dios, la casa es bendecida. El hogar es bendecido. La iglesia es bendecida. Yo quiero como pastor de este lugar que la iglesia sea bendecida. Por eso procuro que esa arca, y lo digo en términos espirituales, que hablo de la presencia de Dios, esté en este lugar. Porque esa es la forma que los hermanos que tienen que ser consolados van a ser consolados no por el pastor o por el hermano, van a ser consolados por la presencia de Dios. Que los que tienen que ser edificados no van a ser edificados por nosotros, no, por la presencia de Dios. Que los que tienen que ser exhortados van a ser exhortados por la presencia de Dios. La casa de Obed-Edom fue bendecida. Que la iglesia sea bendecida, no por lo que esté de moda, no por las pantallas espectaculares, no por las luces maravillosas, no por la presencia de Dios. Sencillamente, las luces atraen. Las luces también pueden engañar. Lo que nosotros necesitamos, lo que vos necesitas, es la presencia de Dios. Nada más. No necesitamos otra cosa. Cuando la presencia de Dios se mueve, ocurren cosas. Las vidas son transformadas, las vidas tienen un encuentro con el Señor. Las vidas son bendecidas, las vidas son exhortadas, las vidas son edificadas, las vidas son consoladas. ¿Por quién? Por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera.